mi amor, no lo tomes personal. La radio de San Francisco no puedo Acatepec. subir al Instagram, se me va todo el ganado, se me van todos los likes. Yo quiero esto en privado, tú lo quieres publicar. No lo tomes personal, no es que no te quiera, tú me importas demasiado, solo cuido mi carrera. Y sí, tengo muchos likes y chicas que me siguen, una es tu amiga, quiere que me la ligue. No soy un patán, como dice el refrán, solo son unas fans y de pasada van. No tengo pedos en subir una foto contigo, siempre y cuando digas que somos amigos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, este es Mochan con nuestro amigo, el señor Víctor Arellano. Nuestro tema de hoy, internet e información. Y teléfonos de cabina 22 19 19 09 31 para que se comuniquen con nosotros. Ahí está nuestro camarógrafo estrella detrás de cámaras, Henry Marro. Y pues empezamos. Gracias, Vic, ¿cómo está? ¿Cómo te ha ido en la semana? Todo, mucho trabajo, muy contento. Voy llegando de la Ciudad de México y hoy tenemos un programa, Tony Jiménez, bastante interesante, sobre todo porque ahora vemos que hasta las mascotas traen su teléfono celular, todo el mundo trae, parece que lo traen pegado con cola loca en la mano, ni pestañean, todo el mundo, los niños, o traen su tableta. Pero ¿de dónde salieron los celulares, las computadoras? ¿Y qué es? Vamos a empezar con algo básico, la comunicación. Que siempre Sí, ha existido, ¿no? siempre ha existido y ha cambiado su manera de transmitirse. En algunos de los programas pasados veíamos el invento del primer satélite que se estrenó en el caso de México. No era un satélite mexicano, sino que México rentó un espacio en el Pájaro Madrugador y transmitieron una canción de los Beatles. Ajá. Viaje mágico y maravilloso. Exactamente. Magical Mystery Tour con los Beatles. Ahí se estrenó el Pájaro Madrugador, una transmisión desde Inglaterra a México. A México. Ahora, también hemos comentado en otro programa que hay mucha basura espacial. Los satélites tienen una vida útil, pues de cierto tiempo, no son eternos, y se quedan allá arriba, no los bajan. No los bajan. Va a llegar un momento que van a andar chocando los activos con los inactivos y ya no vamos a tener comunicación. Por ejemplo, esta computadora, por ejemplo, tu teléfono, funcionan con satélite. Sí, casi todo funciona en materia de información con satélite. Ahora bien, la comunicación tiene tres elementos. El emisor, yo emito información. Un medio, que puede ser internet, que puede ser un periódico, una revista, un WhatsApp, y un receptor, que es quien recibe el mensaje. Emisor, mensaje y receptor. Ese es el proceso de la comunicación. Ahora, la comunicación ha ido cambiando con los siglos. ¿Qué es la comunicación? El intercambio de información. ¿Qué tipo de información? Cualquier información. Tony, ¿qué vas a cocinar mañana? Mañana. No tengo idea. Jueves. Yo le pregunté, le mandé una información y él no me retachó nada. Se cortó la comunicación. Exactamente. ¿Sí? Pero entonces es un intercambio de información entre seres humanos, receptor, mensaje y emisor, mensaje y receptor. Entonces la comunicación ha cambiado con el paso de los siglos. Señalamos en algunos de los programas pasados que los seres humanos crearon el lenguaje como una acción de sobrevivencia. Los grandes animales, los dinosaurios, los mastodontes, los mamuts, cuando empezamos a cazarlos, nos ponían unas felpas espantosas porque no nos poníamos de acuerdo para atacar al mamut. Entonces tuvimos que crear el lenguaje para, Tony, tú agárrale la cola, yo le pico el ojo, Henry le clava una lanza en el corazón, lo matamos y nos lo repartimos y nos lo papeamos. Exactamente. ¿Sí? Creamos el lenguaje por una cuestión de sobrevivencia. Si no hubiera sido por el lenguaje, ya no habría seres humanos porque los grandes animales se hubieran acabado con nosotros. Ahora bien,
Esto se fue complicando, el lenguaje se fue complicando, aparecieron las letras, las frases, las oraciones, las palabras, aparecieron los vocabularios, los diccionarios. En el paso de los siglos, el proceso de comunicación se ha ido complicando. En los primeros años de la humanidad, antes de que hubiera electricidad, antes de que hubiera electrónica, los heraldos en la Edad Media llevaban las cartas de mano en mano. Por ejemplo, Moctezuma se dice que recibía noticias de Veracruz porque había tipos que corrían no en abonos, yo ya iba a decir en abonos, no, en partes, y se iban pasando la carta, y el mismo día que Moctezuma en la Ciudad de México, en Tenochtitlan, recibía una carta que se había escrito en Veracruz. O sea que era su WhatsApp. WhatsApp, ¿no? Un poco lento y sin satélite y sin electrónico, pero funcionaba. Y por ahí los que corrían y traían ese mensaje, traían pescado fresco. A Moctezuma le gustaba comer pescado fresco y comía. Entonces se les llamaba heraldos los de los pies alados, porque como si tuvieran alas en los pies andaban corriendo. Entonces eso llevaban documentos y cartas de mano en mano a golpe de calcetín. Los bardos y trovadores fueron los primeros periodistas en la Edad Media, pero cantaban. Por ejemplo, se iban de Acatepec a Cacalotepec y decían: allá en Acatepec atropellaron a un perro frente a la farmacia. ¿Sí? Era un bardo o trovador, era un chismoso que llevaba noticias de pueblo en pueblo cantadas. Cantadas. Claro, esas noticias, pues cuando llegaban al último pueblo, pues eso ya tenía un mes que pasó, ya no era una nueva, ¿sí? Ya era algo viejo. Estos iban de ciudad en ciudad llevando las buenas nuevas. Las buenas nuevas, a veces ya no tan nuevas, caminaban mucho tiempo. Las señales de humo fueron después unos medios de comunicación entre los indios de Estados Unidos y del norte de México. Con un tapete prendían una fogata y hacían las señales de humo. Y los extranjeros decían: dicen que aguas porque ahí viene una tribu de cherokees con malas intenciones, abusados, señales de humo. Muy bien. Después, sonidos de trompetas. Eran unas trompetas muy largas que sonaban a una gran distancia. Y en África con tambores. Los negros africanos, los africanos de color, se comunicaban con tambores. Oye, espérame. Hay un incendio. Tenemos que ir a ayudar. Entonces eran las trompetas y los tambores. Años después, el telégrafo. O sea, que el hombre ha tratado de buscar digamos, algo más sencillo para comunicarse, ¿no? Así es, para emitir mensajes. Exactamente. ¿No? Tamborazos, trompetazos, señales de humo, trovadores, y años después, ya en pleno, a fines del siglo XIX, el telégrafo. A través de cables. ¿Sí? Ya. Metían señales, lo que se llama la clave Morse, punto raya, punto raya. La clave Morse se sigue usando en el caso, por ejemplo, de los barcos. Hay señales luminosas, punto raya, una lámpara que está emitiendo señales entre los barcos. Sí, el telégrafo funciona así. El telégrafo durante muchos años fue el medio de comunicación. Yo todavía en mi casa paterna, cuando era niño, mi padre recibía telegramas, por ejemplo, de su cumpleaños. ¿Sí? No eran cartas, eran telegramas que llegaban en 2 o 3 días. Porque la carta en México a la fecha, se murió el abuelito. ¿Cuándo? Hace 4 años. No, las cartas en México, el correo siempre ha sido muy lento. Yo no sé ahora quién lo usará con los aditamentos electrónicos que tenemos. Fíjate que, por ejemplo, todavía, pues no es como una carta, pero pues te llega el recibo telefónico, sí, te llega el, ¿cómo se llama? Publicidad de tiendas, ¿no? Te llega el recibo de la energía eléctrica y todo eso. Sí. Digo, todavía sí, hay ese tipo de cartas, ¿no? Y todavía hay carteros que andan en motocicleta con sus valijas o en bicicleta.
Entonces, años después del telégrafo, las páginas impresas que se llamaban octavillas, ¿sí? Estas hojas eran anteriores al periódico, era una hoja, una media carta, que se andaba repartiendo en la calle y tenía alguna noticia importante de esa población. Se llamaban octavillas porque era un octavo de una hoja, el tamaño de un octavo de un pliego de papel. Se llamaban octavillas con alguna noticia: murió fulana, se le perdió el gato a doña Cholita, su tanita, su perico se lo almorzaron en la vecindad, etc. Esas se llamaban octavillas, que son los antecedentes directos de los periódicos. Los periódicos, sí, que ya muy poco se sabe, ¿no? Es que los puedes leer en internet. Exactamente. Sí. Y ya, pues ya comprar papel solo para envolver pollos. Si tienes una pollería, una tienda, pues si compras 1 kilo de periódico para envolver, pero ya leer un periódico, pues ya no tiene ningún sentido. Lo que he visto que envuelven es las ceras, ahora, digamos, sí, de una cera, digamos, ahorita en su mano, ¿qué es? ¿Qué Día de Muertos? Vas a la tienda por una cera o a una cera y te la vuelven en periódico. Sí. Exactamente. O una veladora también puede ser que te la envuelva, si no está en vaso. Ahí el camarógrafo me está diciendo que las caguamas también, o de eso no creo. No, las caguamas, ¿para qué las envuelves? Se te entibian. No. Las tazas, perdón. Las tazas. Para que no se rompan. Exacto. ¿No? Pero entonces los periódicos ya prácticamente podemos leerlos en internet, incluso en los puestos de periódicos, los periódicos ya son muy delgaditos porque el papel todavía es caro. Después de los periódicos apareció la radio. La radio, esa maravilla que a mí me sigue encantando, eso de sin imágenes, poder emitir mensajes, poder crear imágenes, poder crear fantasías en el radio escucha. Yo crecí escuchando la radio en la casa paterna, no sé si por razones económicas, que yo creo que sí, mi papá tardó mucho en comprar una televisión. Pagábamos 20 centavos por ir a una casa de una vecina a ver el Teatro Fantástico de Enrique Alonso Cachirulo, el Teatro Fantástico, ¿sí? No había televisión en mi casa, pero sí había radio prendida todo el día. Por ejemplo, mi hermana hacía el quehacer escuchando radio novelas. Exacto. ¡Alicia! Ella era una flor en el pantano. No, Calimán. No, había el ojo de vidrio. Porfirio Cadena. El ojo Chucho el Roto. La tremenda corte, que no era radionovela, pero era un chiste, una historia chistosa, humorística. Había mucho, ¿no? Y yo crecí escuchando la radio, trabajé muchos años en la radio, y sigue siendo a pesar del avance de la ciencia. Por ejemplo, ahora hay muchas estaciones como esta en internet. Ahora les llaman podcast. Pero son programas de radio que se transmiten en internet. Ha cambiado el medio, pero sigue habiendo un emisor y un receptor. Y un mensaje. Y un mensaje. Sí, porque hacer un programa para no decir nada, pues para sordomudos. No tendría ningún sentido. Entonces la radio fue la gran maravilla. Se congregaba la gente. Por ejemplo, a mi padre le gustaba escuchar el béisbol de la Liga Mexicana de Béisbol, y ahí estábamos escuchando el juego. Años después el box en la radio. Las luchas no tendrían ningún chiste oírlo en radio, porque es un espectáculo visual. Sí, tienes que verlo. Tienes que ver. Ya le quitaron los chones a tal. Sí, ¿no? Sí. Al místico. O a cualquiera de ellos, ¿no? Sí. Entonces es otro. Pero bueno, la radio congregaba a las familias. Aparte, esto que estuviera encendido el radio todo el día, pues por ejemplo en mi caso y de mis hermanos, se hizo que la música fuera un núcleo familiar muy importante. A mi papá le gustaba la música, a mi mamá, y por ende a los 6 hermanos nos gustó la música. Años después llegó la televisión y cambió todo, porque pues ya era imagen y sonido, y televisión de blanco y negro. Exactamente. Hay que recordar los primeros años de la televisión,
La televisión de color la inventó un mexicano que creo era poblano, el ingeniero González Camarena. Exactamente. Parece que era poblano y él inventó la televisión de color. Pero eso ya fue un salto entre el radio y la televisión de muchos años y cambió totalmente la manera de recibir información porque aparecieron los primeros noticiarios televisivos. ¿Sí? Jacobo Zabludowski fue uno de los pioneros de los noticiarios televisivos. Ahora, tanto en televisión abierta como en televisión de streaming o de plataforma, pues hay una gran cantidad de conductores que ya no conozco. Pero ahora hay muchísimos periodistas televisivos. Entonces la televisión dio un gran salto. La televisión empezó a funcionar junto con los satélites. Poco después de la televisión vía satélite, que decían, es vía satélite, oh, qué maravilla, ¿no? El radar, el sonar, todos estos aparatos que sirvieron para mejorar la navegación de aviones, de barcos, ¿no? Había muchos accidentes. Exactamente, yo recuerdo que ahorita que dices vía satelital, pues cuando había guerras, ¿no? Digo, en las guerras es cuando se nombra más eso, ¿no? Que por ejemplo dices, no sé, hay guerra en, no sé, en Irak. Estamos vía satelital viendo nuestro pues, corresponsal. Exactamente, ¿no? Nos envía esto vía satelital para que vean que los bombardeos, sí, o X cosa, ¿no? Y casi en tiempo real, ¿no? Con una diferencia de milésimas de segundos, pero casi. Actualmente ya es en tiempo real, ¿no? Ha avanzado tanto el proceso de emisión y transmisión. Por ejemplo, el caso de las cámaras digitales que tienen un dispositivo que ya no tienes que ir a la redacción del periódico, sino de la cámara mandas tú, como si fuera un teléfono, la imagen a la redacción del periódico y ahí se imprime en el periódico. Esto ha avanzado muchísimo, de manera muy, muy grande. Entonces la televisión, el radar, los satélites y ahora la internet, la World Wide Web, la red, la internet. De repente, cuando ocasionalmente platico con jóvenes, me dicen, oiga, ¿y cómo era la educación antes de internet? Porque ahora en los salones de clase, pues los alumnos van con una computadora, con una tableta, o bien le toman una foto al pizarrón con su teléfono, o hay un pizarrón electrónico. Todo eso funciona con internet, ¿sí? Y les digo que había bibliotecas y se me quedan viendo, ¿qué son esas las bibliotecas? Pues era un lugar, era un espacio vivo donde se podía consultar libros, donde estaba concentrada la sabiduría, el conocimiento de la humanidad. Exacto. No había internet, había libros, había revistas, los que estudiábamos comprábamos fotocopias de un libro. Había maestros que le llamaban un digesto. Ya está en la biblioteca el digesto de tal libro para que no lo compren, porque además en mi caso yo no podía comprar los libros, pero podía comprar engargolado y empastado unas fotocopias. Y así estudiábamos, y las fichas bibliográficas eran a mano, en tarjetitas. Ahora todo eso con el internet ha cambiado. El primer uso que se tuvo de internet fue militar. El internet fue creado, fue inventado para fines militares y se sigue usando para fines militares. Pero esto fue creado y desarrollado en el Pentágono, en la sede del poder militar de Estados Unidos, que por cierto, para aquellos que les gustan los juegos de computadora de guerra, el Pentágono le paga a jovencitos que desarrollan estos juegos, y así el Pentágono se hace acopio de mucho dinero de los juegos de computadora de guerra. Son desarrollados y creados, más bien creados y desarrollados en el Pentágono, en la Secretaría de la Defensa de Estados Unidos. Vi hace no mucho de cómo hacen, digamos, ahorita que estás hablando de eso, de
no sé si era en China o sí, me parece que en China, en donde pues ya los niños, pues ya también ya desarrollan juegos de este tipo, pero están ya, digamos, integrados al ejército. O sea, ya van viendo cómo un niño va mentalizándose la guerra, ¿no? Ya va, digamos, ya lo van educando desde pequeño pues a las armas, a todo ese tipo de pues poder que tiene una invasión, una guerra o lo que tú quieras. Claro. Y, por ejemplo, yo sé de algunos casos muy cercanos a mí. Para algunos juegos de computadora no se usa el ratón, sino el joystick, que es una palanca, y han adquirido tanta destreza que los han contratado cuando crecen estos muchachos, por ejemplo, en el área de helicópteros. Los helicópteros se manejan con un joystick y con pedales. Entonces, después de tantos años de jugar en la computadora con un joystick, por ejemplo, también muchos jóvenes juegan, no sé si es jugar, pero practican aterrizajes y despejes de aviones de manera virtual, en simuladores. Y se utiliza un joystick, se utiliza una palanca. Sí. Entonces adquieren tal destreza que cuando tienen un trabajo ya por supuesto con otro sentido, ya totalmente serio, pues tienen la facilidad y el manejo de este aparato, ¿no? Entonces, por supuesto, tiene muchos usos benéficos. Desafortunadamente también tiene usos negativos. Por ejemplo, en Japón están viviendo el fenómeno de los hokikomoris. Los hokikomoris son jovencitos que se encierran en su habitación a jugar juegos de computadora con jóvenes que están en el otro lado del mundo y ya no salen a comer y ya no se bañan y ya no salen de su habitación y en muchos casos han muerto. Es un fenómeno ya de salud pública, los hokikomoris, jóvenes que se encierran en su habitación y ya no salen más. Salen, pero con los tenis por delante en una bolsa negra. Esto, también se han dado casos, por ejemplo, hace 2 años en Nueva York hubo un apagón, como el que acaba de suceder en España, y muchos niños y jóvenes se quedaron sin electricidad y sin wifi, y hubo algunos suicidios. No conciben la vida ya sin la red, sin el internet, sin el wifi. Es que fíjate, o sea, a lo mejor a muchos nos da risa, ¿no? O dices, es que pobres cuates, ¿no? Pero sí es cierto, por ejemplo, es que ya está todo en el internet, ¿no? O en la internet. Digo, a lo mejor dices, no sé hacer, a lo mejor un platillo, o ya no recuerdo cómo se hace. Pero hay un tutorial en Google. Sí, no, hay unos 10, 20 tutoriales, ¿no? Google, ¿cómo se hace esto, no? Ya te salen. No, pues esto. Ah, pues ya me acuerdo. Pero aparte, tú tienes conectado a tu teléfono en aplicaciones el refrigerador, la lavadora, la iluminación antes de que llegues a tu casa, incluso la música, la estufa, el horno de microondas. Tú ya vas llegando a tu casa y le ordenas al microondas que prepare, que caliente la comida que tú dejaste ahí lista. Entonces dependemos ya. No todos los seres humanos, hay que recordar que hay una gran cantidad. Alvin Toffler en el Shock del Futuro decía que el 5% de la población vive en el futuro, pero el 95% restante vive en las cavernas. Aquí en México hay zonas apartadas donde no hay wifi, donde no hay energía eléctrica. Hay gente que todavía vive alumbrándose con una antorcha, con una vela, ¿no? Con una lámpara de querosén. No hay energía eléctrica. Alguna vez leí, el mismo Alvin Toffler dijo que un niño esquimal utiliza en toda su vida la energía que un niño de Nueva York utiliza en un día de su vida. Pues un niño que vive en Laponia, un niño esquimal, o Iñú, en toda su vida no utiliza la energía que utiliza un niño de Nueva York en un día de su vida. Su patín eléctrico, su bicicleta eléctrica, su teléfono, su tablet, su computadora, etcétera, lo que tú quieras. Casa,
etcétera, ¿no? Entonces el Internet ha cambiado la manera de vivir totalmente. ¿Sí? Ahora bien, aquí llegamos a algo muy interesante. Descubrir significa encontrar algo que estaba oculto en la naturaleza. Eso es descubrir. Descubrir. Inventar significa crear a partir de la ciencia algo con elementos que hay en la naturaleza. Descubrir e inventar son acciones humanas. El Internet se inventó, no se descubrió. Porque hay quien dice, que pregunta, ¿quién descubrió el Internet? No, nadie lo descubrió. Descubrir es destapar. ¿Sí? Tú estás cubierto, te descubres durmiendo, y eso no quiere decir que inventaste el sueño, ¿no? Cubrir, descubrir y inventar son dos cosas acciones diferentes. Dos acciones. Ahora bien, ¿cómo funciona un teléfono celular, una computadora? La base teórica es la cibernética, ¿sí? Esa es la base teórica de la computación, de los teléfonos celulares y de el Internet, la cibernética. La cibernética fue creada por un científico alemán llamado Norbert Wiener. Norbert Wiener tuvo una vida muy interesante porque su papá decidió no mandarlo a la escuela. Su papá era un profesor universitario y dijo, a Norbert no lo voy a mandar a la escuela, yo lo voy a educar. Y lo puso a estudiar. Le echó a perder la vida, hizo de él un genio. Ya de niño era un genio, pero le echó a perder la vida porque no salía a jugar, no salía a andar en bicicleta, usaba unos lentes de fondo de botella porque estaba leyendo todo el tiempo. Un día, con unos parientes, unos primos, salió al jardín, le aventaron la pelota, no supo ni agarrarla, le pegó en la cara, se burlaron de él. Su primera novia la tuvo a los 40 y tantos años porque era muy tímido. Su papá lo aisló de la sociedad, del mundo, hizo de él un genio, pero le echó a perder la vida. No socializó. Y una parte importante de los niños, por eso van al jardín de niños, en realidad no aprenden mucho, pero van a socializar. ¿Qué significa socializar? Vivir en sociedad, respetar, ¿sí? Empatizar, ¿sí? Tolerar. No todos somos iguales, hay unos más diferentes que los otros. Para eso nos sirve socializar, y Norbert Wiener no tuvo eso que tuvieron otros niños. La cibernética es un término que puede emplearse como sustantivo o como adjetivo. En el primer caso se refiere a la especialidad científica que compara el funcionamiento de una máquina y el de un ser vivo. ¿Quién maneja el teléfono? Un ser vivo. ¿Quién maneja la computadora? Un ser vivo. Un ser vivo. Sobre todo en lo referente a la comunicación y a los mecanismos de regulación. Como adjetivo, cibernética alude a aquello vinculado a la realidad virtual, a todo lo virtual. Ahora que está de moda la inteligencia artificial, pues ahí está la vinculación que tienen muchos seres humanos para hacer textos, para hacer imágenes, incluso para la maldad. Pues ya ven que están usando la realidad virtual para decir, miren, Claudia Sheinbaum estaba en un yate de lujo, y en realidad es algo creado, ¿sí? No corresponde con la realidad, es realidad virtual. Y a lo que fue producido es controlado a través de una computadora. La cibernética como ciencia arrancó a inicios de la década de 1940. El progreso de la computación, la informática, la programación y la robótica se vincula a este campo de estudios, a la cibernética. Específicamente, el nacimiento de la ciencia conocida como cibernética tuvo lugar en 1942 y el pionero en la materia fue Norbert Wiener. Más tarde, en 1950, un matemático norteamericano, Ben Lapowski, creó el concepto de abstracciones electrónicas a través de un ordenador, una computadora analógica, ¿sí? Todavía no eran digitales, eran analógicas. En pocas palabras, se trataba de la manipulación. Yo todavía me acuerdo de cuando las primeras computadoras IBM producían tarjetas perforadas. Sí. Unas tarjetas de cartón. Y tú estudiabas programador analista.
Así es. Y eran unas computadoras, pero enormes. A mí ya no me tocó, a mí me Sí. tocaron a lo mejor un poquito más de las computadoras que aprendías cuando entrabas a clases. Sí. Tu primera clase la aprendías, te tocaba a las 2 de la tarde y a las 1:30 ya estaba aprendida tu Ya había computadora. calentado los bulbos. Exactamente, de ¿no? bulbos. Sí. Exactamente. Exacto, sí, eso. Pasamos de la electricidad a la electrónica, de los transistores a los circuitos. Sí, que fue un salto tremendo. Muy bien. La historia de Internet se remonta al desarrollo de las redes de comunicación. La idea de una red de computadoras creada para permitir la comunicación general entre usuarios de varias computadoras, sea tanto desarrollos tecnológicos como la fusión de la infraestructura de la red ya existente y los sistemas de telecomunicaciones. La primera descripción documentada acerca de las interacciones sociales que pueden ser propiciadas a través del networking. El networking es el trabajo en la Internet. Está contenida en una serie de memorandos creados en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en agosto de 1962. La primera vez que se conectaron varias computadoras para intercambiar información fue en 1962 en el Tecnológico de Massachusetts, en los cuales August Licklider discute sobre su concepto de red galáctica. El primer nombre de Internet fue red galáctica, red de las galaxias, porque Licklider decía, esto está en las galaxias allá con los satélites y tenemos que bajarlo para utilizarlo aquí en la Tierra. Entonces el primer nombre de Internet fue red galáctica. Las versiones más antiguas de estas ideas aparecieron a finales de los años 50. Todavía eran ideas teóricas, todavía no tenían una aplicación práctica. En los 90 se introdujo la World Wide Web, que ya es común, la www. La infraestructura de Internet se esparció por el mundo para crear la moderna red mundial de computadoras que hoy conocemos como Internet. Atravesó los países occidentales e intentó una penetración en los países en desarrollo. Paralelamente a la cibernética se creó la nanotecnología. ¿Qué es la nanotecnología? Las primeras computadoras eran enormes y los circuitos se han ido haciendo más pequeños gracias a la nanotecnología. Esto es una computadora, ¿sí? Esto es una computadora nada más que en una tabletita, en una tarjeta pequeña. Esta es una computadora con una tarjeta muy grande. Gracias a la nanotecnología tú puedes tener un teléfono con más capacidad de memoria, más potencia que una computadora, ya sea de hogar o una laptop como esta, una fija con un CPU. Gracias a la nanotecnología se ha ido empequeñeciendo los micrófonos que tenemos aquí, las cámaras digitales, cada vez son más pequeñas gracias a la nanotecnología. Ahorita que hablas de cámaras, recuerdo hace que 30 años atrás grababas con casi te ponías el equipo acá de grabación y tu micrófono casi no ahora una camarita pequeña. Con un teléfono puedes trabajar como reportero. Incluso ya hay películas creadas con teléfono celular. Sí. Ya está, hay concursos. Ya se pueden. Además, hay teléfonos que tienen lentes suizos, Carl Zeiss, de una capacidad óptica altísima, ¿no? Entonces, todo esto ha avanzado muchísimo y muy rápido. Entonces, la infraestructura de Internet se esparció por el mundo para crear la moderna red mundial de computadoras. Hoy hablamos de una brecha digital entre algunos países. Por ejemplo, China es hoy una punta de lanza de la computación, del Internet, pero hay países de África, de América Latina, donde hay una brecha digital tremenda. México incluso, vuelvo a mencionar zonas
indígenas del país, geográficamente muy apartadas, donde ni siquiera hay red de energía eléctrica, donde pues no hay acceso a internet, no hay redes. Por ejemplo, la Ciudad de México, acabo de estar ahí, hay una red que se llama Internet para Todos, gratuito. Toda la Ciudad de México está conectada a Internet gratuito. ¿Sí? Entonces, no sé la calidad, ignoro. Yo creo que para trabajar sí hay que contratar un Internet privado, ¿sí? Para trabajar, pero para ir en el metro, en el camión, hay una red totalmente. Alguna vez, acuérdate que con Blanca Alcalá en Puebla, en el Zócalo era gratuito el Internet. Hará hace 15 años, 20, ¿no? Fíjate qué bueno que comentas eso. Aquí en municipio de Santa Clara. Cayuca. Ajá, Santa Clara. San Bernabé. San Bernabé, precisamente. Hay ese tipo de internet en el centro de, digamos, del pueblo, de ese pueblo, hay internet. Uh-huh. O sea, está abierta, digamos, el canal para entrar, pero es muy, muy, muy lento. Claro. Eso es lo que pasa con estos sistemas públicos. Creo que en la Ciudad de México es muy moderno y es muy potente. Y pues, imaginemos para cubrir toda la Ciudad de México, y no sé cuántos usuarios al mismo tiempo estarán conectados, lo cual lentifica, o cómo se dirá, sí, hace lento el proceso, ¿no? Pero pues ha de ser una red muy potente, pagada por la Ciudad de México. La brecha digital es en el acceso a esta nueva infraestructura. Internet también alteró la economía del mundo entero, incluyendo las implicaciones económicas de la burbuja.com. Se sabe que la red fue creada con fines militares en el Pentágono y desarrollada en el Pentágono de Estados Unidos. En 1995 fue creada la primera red social. 1995. El Messenger, se puede decir, ¿no? Se llamó classmates.com para uso escolar. Classmate es compañeros de clase, para tareas, para investigaciones, para monografías. 1995, la primera red social en Estados Unidos se llamó classmates.com. La segunda, el mismo año, fue 6 Degrees, también en Estados Unidos. 6 Degrees fue la segunda red social. Ahora no sé cuántas hay, empezando con WhatsApp, Instagram, TikTok, etcétera, etcétera, hasta OnlyFans. Hay un sinnúmero de redes sociales. Esa yo no la conozco. Ni yo, y ni quiero conocer. Yo tampoco. La información permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que su aprovechamiento de la información racional es la base del conocimiento. Aquí llegamos a un punto importantísimo. Los jóvenes, muchos jóvenes alumnos me han dicho, es que en Internet hay mucha información. Sí. ¿Toda sirve? No. Bueno, no toda sirve. No toda sirve. No toda sirve. Hay que saber, igual que con un libro, con una enciclopedia, con una revista, con un periódico, hay que saber qué es lo que sirve. Ahora bien, toda la información que está en Internet es verdadera, es válida, es cierta. Recordemos que durante alguna época a Wikipedia se le podía meter mano, cualquiera metía mano y alteraba por broma, por tontería, por no tener que hacer. Había gente que le metía mano a las fichas, a los artículos de Wikipedia, y por ejemplo ponían, se sabe que Benito Juárez era homosexual y que mató a su abuelita a puñalada. Y había quien hacía un trabajo y decía, ya bien, Benito Juárez mató a su abuelita y era homosexual. ¿Sí? Ahora se ha controlado ya el acceso a Wikipedia, ¿no? Pero sí hay muchas páginas que no tienen control, ¿sí? Y hay mucha información falsa, lo que se llama fake news, ¿no? Ese es otro de los peligros o de los problemas que presenta Internet, que es verdadero, que es patraña,
que tiene una segunda intención, que es campaña negra, que tiene una intención política, económica, social. Los fraudes, ¿cómo están? Uf, A la orden. a la orden del día. No. No, y deja, por ejemplo, ahora que dices de los fraudes, pues ya vía telefónica, ¿no? O sea, ya, o vía Los WhatsApp. intentos de extorsión, sí. ¿Qué día me hablaron que tenían a una de mis hijas? Digo, Chihuahuas, pues Sí, ¿cuántas pues tengo? quédensela. Pues sí, pues Quédensela. pues sí. Digo, pues tengo como 10, allá manténgala una. No, digo, no, o sea, es algo impresionante, es algo bárbaro, ¿no? Que ya, pues sí te sacan de onda, ¿no? O dicen, ¿sabes qué? Es que ya hasta tienen tu información muchas veces, ¿no? Tú eres, fulano de tal, Sí. sales a tales horas. Ay, Vives en tal lugar. tal parte, dices, ¿qué onda, no? Claro. O sea, muchas veces se Y filtra todo la es información. gracias a Internet. Exacto. Y también otro uso que se le ha hecho inadecuado, incluso delincuencial, es el hackeo, por ejemplo, a bancos. Ahora ya tienen muchos cortafuegos y muchos candados, pero hubo una época en que a los bancos, si eran jovencitos los hackers, les vaciaban las cuentas a los bancos, o bien a fulano, a sutano, a ciertas personas. Gracias a Internet ahora ya hay muchos candados y muchos cortafuegos, pero aún hay hackeos. Por ejemplo, vi un documental, no falso, científico, sobre Corea del Norte que entrenaba a hackers para vaciar cuentas de algunos bancos. ¿Sí? Y esto fue comprobado, no fue un chisme, no fue teoría de la conspiración. Entonces, tiene sus partes adecuadas. Ahora bien, hay mucha información en Internet, sí. Ahora, ¿qué hago con ella? ¿Sí? Soy estudiante, soy comerciante, soy director de una empresa, soy gerente, soy director de producción, tengo una panadería. Hay mucha información, ¿qué hago con ella? Tenemos que aprender a utilizar esa información, porque ahí está la información. ¿Sí? Google ya está ahí un verbo, googlear. Búscalo en Google. Exactamente. Como tú dices, ¿no? Por ejemplo, cómo hacer, dices, una empanada, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Cómo hacer una empanada. O el nudo de la corbata. Exactamente, te salen 20 tutoriales, sí, ¿no? Sí. Pues las empiezas a revisar, ¿no? Pues siento que esta es la más apropiada. Digo, ya vas encontrando tu... Depurando. Exactamente. Lo que era así de información, tú lo vas depurando y dices, es aquí. Es aquí. ¿No? Entonces hay que saber usar la información. Ahora bien, los datos se perciben mediante los sentidos, la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Estos los integran y generan la información necesaria para producir el conocimiento. Los libros contienen información, leemos un libro y nos produce conocimiento, que es el que finalmente permite tomar decisiones para realizar las acciones cotidianas que aseguran la existencia social. Ahora, ¿qué es una información útil? La información útil debe estar asociada a una parte concreta de la materia, por ejemplo, un concepto, una idea, un apartado. Por ejemplo, tú necesitas información cómo preparar ciertos alimentos, ¿sí? Entonces, si haces una porquería, nadie se la va a comer, nadie te la va a pagar, nadie la va a comprar, nadie la va a adquirir. Exactamente. ¿Sí? Entonces, lo que tú obtuviste en la red no fue información útil. Pero ahí entra una parte importante. A lo mejor la información era útil y tú no supiste utilizarla. Porque también la información útil puede caer en manos torpes y la patria. Más fácil en un inútil. En un inútil, ¿no? Entonces, es muy importante la información, pero es más importante saber usar, saber hacer uso de la información. La comunicación es la transmisión de información entre dos o más individuos, puesto que un participante le envía un mensaje a otro. Todos los seres vivos presentan alguna forma de comunicación, ya sea mediante palabras, señales, químicas, sonidos o movimientos. Por ejemplo, un bebé que no habla y llora, algo le pasa, te está diciendo algo tengo. A lo mejor ya tiene mojado el pañal, o tiene hambre, o le subió la temperatura, tiene fiebre. Es una forma de comunicarse.
En el caso de los sordomudos, pues tienen el lenguaje de señas. Hay tres formas del lenguaje: el escrito, el hablado y el de señales. Y el braille, ¿no? ¿Qué es escrito? Escrito. Es escrito, nada más hay que saberle a los puntitos. Exacto. Sí, hay que saber. Fíjate qué padre es eso del lenguaje braille. Aquí en la ciudad de Puebla, en el centro, hay tabletas o hay ¿cómo se llama? Nomenclaturas Sí. A un nivel que de 80 centímetros, 1 metro, en donde las personas invidentes pues van viendo, van en qué calle están, o en qué cuadro de la ciudad están. O sea, está padre. El código También las monedas tienen información, los billetes tienen. Los ciegos, por ejemplo, toman un billete y lo tocan. Y ya reciben saben información y de cuánto es el billete, ¿no? Así es de que no les podemos meter un gol pensando, este ciego ahorita le digo, ten 1,000 pesos y son 5. Sí. ¿No? Entonces, todo esto tiene información y todo esto es comunicación, ¿sí? El uso de la tecnología llevó a ampliar el concepto de comunicación porque se incluyeron aspectos técnicos, un teléfono, una computadora. De este modo, por ejemplo, se entiende que la noción de comunicación abarca, además del intercambio de información, la transmisión de datos y la conexión de dispositivos. Ahora mismo hay personas de nuestros seguidores que están conectados a lo que estamos emitiendo. Nosotros somos los emisores, el medio es Radio de Acatepec y los receptores son ellos. Los están del otro lado. Fíjate, nos mandan dos mensajitos, dice, en Twitter hay mucho fake news. Totalmente. Exacto. Hoy llamado X. Sí. Y también el siguiente es, el Internet ha dado apertura a muchas formas de información y puntos de vista. Esto claro. Es muy Ahora bien, esto nos lleva a algo muy importante. Así como decimos que Internet tiene mucha información, sí. ¿Toda es valedera y cierta? No. Ahora, ¿qué hacemos con esa información? Está bien. Ahora, como el país se ha polarizado tanto con la irrupción en 2018 de la 4T, pues aparecieron pagados opositores en los medios de comunicación a la 4T, así como también aparecieron sobre todo en medios de comunicación virtuales defensores y apoyos de la 4T. Pero mucha gente desinformada opina con base a Twitter o con base a WhatsApp. Es que no leíste lo que dicen en WhatsApp. No, ¿qué dicen? Que AMLO ya vive en Cuba. ¿Pero quién lo dice? ¿O quién lo vio? ¿O cómo está el asunto? No, lo vi en un WhatsApp. O un compadre muy bien informado me mandó un Twitter. ¿Sí? Que AMLO no puede ir ni a un café ni a un restaurante. Y le gusta ir a los cafés y a los restaurantes. Entonces, ¿tenemos derecho a opinar? Sí. Lo que no me obliga a mí es aceptar y dar por buenas tus opiniones. Tú tienes derecho a opinar, pero yo puedo diferir de tus opiniones. Ahora tenemos, gracias a lo que decía esta persona, al Twitter, por ejemplo, hoy X, opinionitis. Todo el mundo opina. Todo el mundo opina. Dicen que Claudia Sheinbaum, dicen que Alejandro Armenta, dicen que fulano, dicen que su tal. ¿Pero quién dice? Leí en un X, en un Twitter. Fíjate que por ejemplo, ahorita que hablas de eso, pues hay mucho amarillismo, ¿no? También, digo, respetando a las vidas ajenas de pues ciertos políticos, pues tiene libertad, tiene una vida privada también, ¿no? Totalmente. Digo que pues no podemos meternos en ello como porque, cualquiera. O sea, a lo mejor No. dices, la puedes criticar, no sé, de 8 de la mañana que entra a su trabajo, porque es un trabajo político. Y público. A las 6 de la tarde, ¿no? Porque está en un, Sí, digamos, lo que haga después. en un trabajo político, pero ya después de lo que haga de las 6, 5 en adelante, ya es su vida personal. Mi opinión. Hoy tuve una experiencia bastante curiosa del hotel donde estaba yo hospedado en la Ciudad de México
a donde tomé el autobús que me trajo a Puebla, tomé un Uber, abordé un Uber, y el taxista me dijo una sarta de tonterías. Y bueno, yo me preguntaba, mientras lo iba escuchando, no discutí con él, tiene derecho a opinar, aunque diga puras tonterías. Pero, por ejemplo, dijo que los hijos de AMLO se han hecho multimillonarios, cosa que yo no puedo afirmar ni desmentir porque no tengo información al respecto. No lo sé, ¿no? Y primero va a ser presidente de la República uno y luego el otro para seguir robando y ser más multimillonarios. Pero lo dicen con una frescura y una certeza y una firmeza, como si hubieran visto la cuenta bancaria de los hijos de AMLO, ¿no? Y esto es común en las redes sociales. Tú lo dices con una firmeza y con una certeza, como si tú hubieras sido testigo presencial de los hechos. Digo, sí, bueno, se convida tantito, ¿no? Pues sí, pero tú no puedes afirmar algo que no te consta, Pues sí, ¿no? efectivamente. ¿Qué otro comentario? Mira, tenemos otro comentario. Joana Tello, muchísimas gracias. Saludos también. Soy comunicóloga, trabajé en Radio Tlaxcala y SICON, vecina del pueblo. Muchísimas gracias, Joana, que nos estás viendo, compártelo. De verdad nos ayuda muchísimo esto que estamos trabajando. Muchísimas gracias por vernos, Joana. Estamos contigo, sigamos. Fuimos compañeros, no en el mismo tiempo. Yo trabajé en SICOM también 6 años. Fíjate que los comunicólogos estudian los procesos de la comunicación, los comunicadores trabajan en los medios. Por ejemplo, el conductor de un noticiario radiofónico es un comunicador y una comunicóloga como ella estudia los procesos de la comunicación. Yeah. En la prensa escrita, en la radio, en la televisión, en internet, etcétera. Entonces, por supuesto que ha creado muchos efectos positivos el internet, muchos efectos negativos. Ahora estamos padeciendo una serie de fraudes cibernéticos. Recientemente a una conocida, una fuerte cantidad de dinero en un fraude cibernético en red, le robaron. Desafortunadamente en México la policía cibernética todavía no está tan avanzada. Y hay un detalle importante para nuestros escuchas. Si ponemos algo en la red, perdemos control totalmente de él. No podemos quejarnos. Es que yo lo puse de broma. Por ejemplo, algo que es muy delicado, no poner fotos de niños. Ya no en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, ya no poner fotos de niños. La situación está realmente grave en contra de los niños. Hay mucho loco suelto en las redes, ¿sí? Por ejemplo, esto que empezó con una idea, digamos, bien intencionada, que era Tinder, o que es Tinder, se ha convertido en una serie de robos y de asaltos, incluso de asesinatos de los usuarios de Tinder, ¿sí? Desafortunadamente la maña, la delincuencia, está nada más viendo de dónde saca provecho, ¿sí? Entonces tiene su parte positiva, tiene su parte negativa. Yo no hablo en términos de malo y bueno, yo hablo en términos de adecuado y inadecuado. Un niño de 5 años no debe tener un teléfono, no debe tener un teléfono. Es inadecuado, no es malo, es inadecuado, ¿sí? Científicamente no se habla en términos de, es que es malo, es que no, es inadecuado. Un niño no debe tener un teléfono. Es que, fíjate, algo a lo mejor puede ser antiproducente, es que le das un teléfono a un niño que te parece de 8 años y te hackea casi las cuentas bancarias. O sea, están tan adecuados o ¿cómo se puede decir? Tan inmiscuidos en eso. Yo te digo, en mi caso se llevarían un chasco porque no tengo cuentas bancarias. Exacto. Pues, no, pero fíjate, o sea, sí. Vi apenas un documental de los niños que, por ejemplo, como dices tú, los juegos en línea, ¿no? Que tienes que pagar,
pues enrocó Claro. a su mamá con casi Sí, con 500,000 pesos, o sea, 500,000 Claro. dólares. O sea, dices, no juegues Pagan sus juegos. sus juegos, o sea, tenía, digamos, ya el NIP de la tarjeta, tenía, ya sabía cómo hacer, digamos, transferencias, o sea, dices, qué bárbaro, o sea, es muy, Por supuesto. es muy bueno el internet, pero pues también tiene muchos, ¿cómo se puede decir? Partes negativas y exactamente. peligros. ¿No? Sí. Y vuelvo a repetir, no estamos hablando de que sea bueno o sea malo. Y por supuesto es recomendable en el seno de la familia, cada quien decide, vigilar a los niños qué páginas ven, los juegos en la tableta, porque yo he visto mucho, por ejemplo, en mi caso yo ya no tengo hijos menores, mis hijas son adultas, pero cuando hay una reunión de adulto, al niño ten tu tableta y mientras los grandes nos tomamos una cerveza, ¿no? Y sí hay que vigilar. Afortunadamente los teléfonos, las computadoras y las tabletas se pueden bloquear ciertas páginas. Y no estoy hablando solamente de pornografía, sino donde pueden meterse tipos enfermos, ¿no? Por ejemplo, pedófilos, ¿sí? A producir una mala experiencia a los niños, ¿no? Incluso ya son elementos inteligentes, ya les dices smartwatch o Sí, inteligente. inteligente, en donde tú, por ejemplo, le puedes poner una norma, sabes que a lo mejor a cierto horario ¿qué te parece? De 8 de la mañana a mediodía, se le bloquea y ya el niño, aunque lo quiera abrir X cosa, ya no va a poder. Por ejemplo, tú ya estás dando autorización a eso. Eso nos pasaba, por ejemplo, en el caso de mi familia, con la tele. Teníamos una hora después de haber acabado la tarea. Pasaba lo mismo. Ahora bien, también hay, por supuesto que a los niños hay que ponerles límites, ¿no? Ya no llores, está en tu teléfono. No, que llore. Que llore. Para que agarre pulmón Pues de tabaco. sí, que se le desarrollen los pulmones, que luego con el cigarro se le van a echar a poner, pero sí que fortalezca y que además porque finalmente este tipo de llantos y chillidos son una suerte de extorsión sentimental. Ay, se me parte el corazón ver al niño llorando. Entonces, ya entrena su pataleta, ya la ensaya, porque sabe que le van a dar su teléfono. Estaba castigado el teléfono y ¿no? No, fíjate que ahorita que dices, antes de entrar a cámaras, decían que el psicólogo, ¿no? El mejor psicólogo antes era la chancla, un coscorrón o un pellizco, o unas cuantas nalgaditas, ¿no? Digo, o sea, a lo mejor dices, ahora sí tienes... Ahora te demandan con el DIF y hasta vas a dar al bote. Exacto. Tenemos otro mensaje, dice Noemí Pérez, muy buen tema, muchas gracias Noemí por vernos. Continúa viéndonos también, vamos a tener muchos temas más interesantes que aquí cada vez más interesantes. Exactamente, que nuestro amigo Víctor Arellano va a hacer el favor de comunicarse a todos nosotros. Y pues no hay más mensajes por ahí, camarógrafo, nada. Pues el internet está ahí, hay que saber usarlo, tiene muchos usos, cada quien le dará el uso adecuado. Que en México apenas se está legislando, apenas hay leyes cibernéticas, todavía están en pañales, pero ya se está desarrollando porque en el mundo, por ejemplo, les voy a dar, para despedirnos, hay un gran guitarrista que se llama Pete Townshend, del grupo que se llama The Who, un gran guitarrista de rock. Él, por chismoso y metiche, se le ocurrió, pues voy a ver una página de pornografía infantil. En 5 minutos estaba tocando la policía en su puerta, ¿sí? Porque allá funciona la policía cibernética. Además de la multa que le pusieron, tuvo que hacer trabajo comunitario no sé cuántos meses, ¿sí? Y él dijo, yo nada más iba a ver de qué se trataba. Pues sí, pues ahora te friega. Ahora vas a ver de qué se trata, ¿no? Pues sí. Y entonces, no es bueno ni malo el internet, ahí está, pero hay que darle un uso, considero yo, adecuado a las características de
de cada persona. Yo conozco personas que tienen un iPhone de 40,000 pesos y es su oficina y me dicen, yo con esto trabajo, invertí este dinero en mi teléfono porque aquí mi trabajo lo tengo todo y aquí estoy con mis secretarias, con mis vendedores, etcétera. Y hay personas, Carlos Slim está feliz porque nomás oye cómo va cayendo el dinero. El 90% de los usuarios de telefonía celular en México lo usa para pura tontería. El 90%. Ya llegué, estoy subiendo, ¿qué guisaste? Y estás a 3 pasos de tu casa. O sales de tu casa y te están marcando. Estoy aquí afuera. Ya salí, no se salió el perro. Sí, viene atrás de mí, Sí, ¿no? voy en el coche, ¿no? Y ese es el 90%. Acabo de leer un colega mío, un amigo mío que tiene su consultorio de psicoanálisis, se suicidó una paciente porque su novio la bloqueó. ¿Tanto sí? La bloqueó y entonces se le acabó el mundo, ¿no? Es que ni a Dios me dijo, me bloqueó. Y se le acabó la vida y se le acabó el mundo. Bueno, pues sí se le acabó la vida. Ah, es que dicen, Pero el internet sí. Exactamente. Entonces, hay que utilizarlo adecuadamente, nada más como todo en la vida. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto fue Noche a Noche. Acatepec también es tu casa. Sigo dando los números en cabina: 22 19 19 09 31 para que se comuniquen con nosotros en cualquier programa que estemos. Muchísimas gracias, Vic. Gracias, Muchísimas Tony. gracias, Henry, y los que nos acompañan. Muchísimas gracias. Hasta la vista. Nos vemos. Gracias. Ay, amor.